Sergio Antonio García Flores, terapia de urgencia, doctor. Buenas tardes. Gracias, es un placer saludarlos, amigos, amigas. El día de hoy hablaremos acerca de lo que en las separaciones ocurre psicoemocionalmente y que a veces nos atrapa, nos detiene y nos hace sufrir. Cuando nosotros nos negamos a perder, cuando nos quedamos en esa etapa, en el proceso de duelo que se llama negación. Ordinariamente, las personas pueden negar, enojarse y luego negociar entre que aceptan o no la pérdida, después entrar en un proceso de tristeza y al final aceptarlo. Hoy hablaremos específicamente cuando una persona se niega a abandonar una relación o cuando una persona se niega a aceptar el hecho de que lo corrieron de su trabajo. Bueno, hablaremos de todo este fenómeno de negación dentro del proceso de duelo. Y para eso, pues hemos invitado a uno de los expertos a nivel nacional en toda la teoría relacionada al duelo, que es mi querido maestro Javier Enciso. Me da mucho gusto verte y saludarte. Sergio, ¿qué tal? Un gusto, el placer es mío. Pues aquí estamos. Estás en Zamora, Michoacán. Así es, aquí tenemos el Centro Alienta, la Alianza Integral para la Enseñanza Tanatológica, ahora en la ciudad de Zamora. Tenemos sede en Morelia y ahora en Zamora. Sí, eres parte también del cuerpo de académicos ahí de la universidad y sé que te robaron de acá de Michoacán. Te llevaron allá a Zamora. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Procesar el golpe de la noticia. Pero hay una razón importante, Sergio. La gente, el común de la gente, la mayoría de la población, no nos preparamos para perder. Nos preparamos siempre para ganar, para tener, para ser exitosos, para salir adelante, para estar en la mejor escuela, la mejor educación, la mejor formación. Siempre es ganar, ganar, tener. Y hay este deseo, esta fuerza importante de impulso que nos ayuda a querer tener, ¿no? Se privilegia más el tener que el ser. Y sí, el tener es muy importante, pero ¿qué pasa cuando la vida no nos cumple todo lo que esperábamos y cuando nos llega una pérdida de manera sorpresiva, ¿no? Que es generalmente como a las pérdidas les gusta aparecer, ¿no? Esa es su mejor manera de presentarse. Entonces llegan o aparecen de una manera sorpresiva y ¿qué haces? Rechazarlo, negarlo, ¿no? No puede ser. ¿Cómo que se murió si ayer estuvimos platicando juntos? ¿Cómo que se murió si nos íbamos a casar el próximo mes? ¿Cómo que se murió si me debía? ¿No? ¿Quién me va a dar a poner mi dinero? ¿Cómo se murió? ¿Cómo? Entonces, este estado de incredulidad, de no aceptación, pues es lo contrario, no es negar, es lo contrario a aceptar, ¿no? Entonces, negar es el primer impacto que recibes tras una pérdida. Y como te decía, no nos preparamos para perder, nosotros nos preparamos para todo lo que sea conseguir, lograr, obtener, mejorar,
lo que tú quieras, pero para perder nada. Y yo conté ahora justamente en el diplomado que estamos compartiendo contigo, en el diplomado de tanatología humanista, comentaba de que tú te puedes preparar con 1 año o 2 años de anticipación para tu boda, y te preparas para la luna de miel, el banquete, etcétera. Te preparas por si hay un embarazo, por si tienes un niño, te preparas para cómo se va a llamar el niño, si es niña, cómo le vamos a poner, dónde va a ser el parto, la cesárea, el médico, el ginecólogo, todo eso hay una preparación. Y después te preparas para el bautizo, para las cuestiones religiosos sociales, ¿no? Esto que son parte de los protocolos de la cultura, de la sociedad y de la cultura, y te preparas para el bautizo, para la comunión, para los 15 años, para la presentación, para qué sé yo, y empiezas a hacer los ahorros para prepararte para la universidad, para qué escuela va a ir, ¿no? Pero todo esto puede llegar a no suceder, porque puedes llegar a no casarte, puedes llegar a no poder embarazar, ¿no? Quedar embarazados, puede llegar a suceder que el niño no nazca, el bebé no nazca, puede suceder que nazca y a los poquitos meses muera, o puede suceder que nazca pero venga con algún síndrome o alguna discapacidad que a lo mejor pues tú no lo habías pensado, imaginado, y ahí estás teniendo la pérdida de la expectativa del padre acerca del hijo ideal, y es muy doloroso, ¿no? Mi hijo no va a heredar el consultorio, mi hijo no va a ser abogado como su padre, o mi hijo no va a ser futbolista, o mi hijo no se va a casar por su situación particular. Entonces, todas las cuestiones de vida para las que nos preparamos pueden llegar a no suceder. Pero la única que sí va a suceder puntualmente es la pérdida, y la gran pérdida de todas, la pérdida mayor, que es la pérdida de la vida, el llegar a morirte. Pero para eso no queremos prepararnos, para eso no queremos hablar, es como un tema de mala educación, como de mal gusto, ¿verdad? No querer tocar el tema porque es doloroso, porque mueve sentimientos, porque no es agradable, o porque no va a ser como que la traigas, o es de mala suerte, o la estás invocando y no vaya a ser que se nos aparezca, ¿no? O suceda aquí. Y entonces hay mucho temor a perder, por supuesto a morir, pero los aprendizajes y los ensayos pues son a partir de las pequeñas pérdidas. Entonces le llamamos pequeñas pérdidas a las pérdidas que van pasando, sucediéndose en la ruta evolutiva de todo ser humano. Desde que naces, el simple hecho del corte del cordón umbilical, ahí hay una pérdida porque es la separación con la madre, ¿no? Con donde tú estás. Y a partir de ahí tú ya vas a depender, todo tu sobrevivencia dependerá del externo, dependerá de afuera, tu alimentación, el frío, todo dependerá de afuera. Por eso conviene, mi querido Javier, que hoy a nuestros pequeños vayamos también educándolos en esta posibilidad que existe de perder, porque culturalmente ya traemos el tema ese de la motivación y de la ganancia. Platicabas el otro día de cuando nos vimos en un congreso y que nos conocimos. Eso fue interesante. Sí. Bueno, a ver, platícame eso, porque hay 2 o 3 ideas muy importantes en relación al apego, al desapego. Y ahorita me voy con el tema de la pareja, cuando perdemos una relación de pareja. Viene. La anécdota fue que cuando nos conocimos en el Congreso de Puebla, que a mí me tocaba la primera sesión, y tú y yo estábamos atrás en backstage, atrás en bambalinas platicando, y tú me decías, oye, ¿tú qué haces? ¿No? Entonces, yo estoy en Chihuahua, y terapia de urgencia, y entonces tú eres un gran motivador, ¿no? Un excelente impulsor, y vamos, tú puedes, y logra, y ser exitoso, y tener, y además eres un hombre congruente, porque lo logras y lo consigues. Y ahorita vamos a transmitir el programa de radio aquí en la cafetería del restaurante, y Javier Enciso, vente para acá, y tal, Isabel, y tal, y entonces logras, ¿no? Convocar. Y tú me preguntabas, ¿y tú qué haces? Y yo te decía, oye, yo voy en el sentido contrario, yo voy para el otro lado, yo enseño a perder, ¿no? Entonces tú enseñas a ganar, tú enseñas a conseguir, a lograr, y yo enseño a perder. Y te decía que si tú estás en un equipo de 12 clavadistas y los capacitas para una competencia olímpica, no sé, pues tú vas a tener a lo mejor a 12 participantes, pero solo uno va a ganar, y es con el que tú vas a trabajar, con el que es exitoso, el que logra, el que triunfa. Pero a mí me toca trabajar con los 11 que pierden, porque no hay 12 medallas de oro, no hay 12 ganadores. Entonces, sí, la vida te da, es una ley de compensaciones, y la vida te da siempre
para, pues, nos da y nos quita, no es ganar y perder, es un pistón, ¿no? Sube, entonces ganas una cosa, pierdes otra. Cada elección que tú tomas es una renuncia, ¿no? Si yo elijo quedarme soltero, pues estoy renunciando a una familia. Si yo elijo casarme, formar una familia, tener hijos, pues debo estar consciente que estoy eligiendo la soltería, renunciando a la soltería, ¿no? Los problemas justamente a veces de pareja conllevan cuando no eres congruente con tus elecciones, y entonces tú decides formar vida de familia, pero siguiendo vivir como vida de soltero, ¿no? Claro. Como soltero. Y entonces, pues qué angustia para la otra persona, ¿no? Que tú no has querido asumir la renuncia. Tú te comprometiste a un trabajo y tienes que cumplir ese trabajo con un horario, con un jefe, con un tal, y hay límites, hay horarios, hay compromisos, hay metas, hay objetivos. Y entonces, claro, cuando tú eres el que no los cumples, tú eres el que fallas, y entonces viene una pérdida, y lo que te van a decir es, pues lo lamentamos, joven, pero está usted despedido, ¿no? O, pues, te quiero decir que quiero el divorcio. Claro. Entonces va a venir la pérdida, sí o sí, va a llegar tarde o temprano, y también tiene mucho que ver con el fruto de tus elecciones, de tus decisiones, de lo que tú haces. Y como no nos preparamos para ello, porque no somos realmente conscientes, no estamos conscientes de asumir tanto la pérdida como la ganancia, y muchas veces vemos la ganancia, el obtener, el tener, como una condición deseable para todo ser humano, que es bueno, sí, pero entonces el perder, que es inevitable, lo vemos como algo indeseable y que rechazamos. ¿Por qué? Porque produce dolor, porque produce sufrimiento, porque produce angustia, y es algo de lo que no quiero hablar porque, ¿sabes? Me mueven los sentimientos, me molesta, me trae malos recuerdos, es feo, y no, mejor no quiero saber nada de esto. O los mitos esos de que lo invocas, ¿no? Los mitos que hay, claro, que ni lo pienses, porque entonces se va a cristalizar, no se va a hacer lo que estás pensando. No se vaya a manifestar, lo atraigas y todo es como de mala suerte. Y entonces resulta que lo que va a suceder con esto es que pues lo dejas y lo dejas de lado, al cabo a mí no me va a pasar. Yo, pues sí, yo sé que me voy a morir, pero no ahora, y yo voy a vivir 90 años, y ahorita todavía me falta un montón, pero resulta que mañana te infartas, o mañana te caes de la escalera de tu casa, o te resbalas en el baño y te desnucas, etcétera, ¿no? O sea, pueden pasar mil cosas que a lo mejor tú no tenías planeado, por supuesto, porque nadie piensa morir, y digo, pensamos que va a suceder porque la muerte es parte natural de la vida, y justamente en el diplomado que estamos tomando ahora, les compartía a las alumnas, ¿no? De que vemos el nacimiento como algo natural, y te preparas para ese nacimiento. Ay, qué bonito, estás embarazada, ay, qué padre, cuántas semanas tienes, y es maravilloso, ¿no? Y te preparas, y oye, vamos a organizarte el baby shower, y aquí ya tengo los pampers te traje pampers para el niño, porque no, y la leche, ¿no? Todo lo que vas a necesitar, y nos preparamos por todo lo que va a pasar, pero puede no nacer la criatura, y entonces es dolorosísimo, porque para eso no me preparé para la vida, me preparé para que naciera, me preparé para muchas cosas, pero entonces si no naces, es dolorosísimo, es un shock tremendo, y yo para ello no me quiero preparar. Y luego cuando perdemos nos enojamos con quien esté cerca, ¿no? Ya no veo quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Hasta con Dios volteamos hacia arriba también. Ni te me acerques, ni me mires, ni me preguntes, no quiero hablar, estoy enojado contigo, con Dios, con la vida, con la existencia. ¿Por qué me lo quitaste? Con el presidente, con lo que sea. Exacto. Entonces, nos conviene, le hace bien también a nuestros pequeños en las escuelas, hoy que ya están regresando a clases, que aprendan a que no siempre se gana, sino que también se pierde, cómo procesar, porque al final de cuentas es una oportunidad de aprendizaje también. Así es, aprender a perder. ¿Te acuerdas que hablaba contigo, te comenté acerca de un taller que fue un fracaso muy exitoso, ¿no? Que tuvimos un fracaso con todo éxito. Fracasamos con todo éxito. Claro. Porque era enseñar a tus hijos a perder, un taller para enseñar a los hijos a perder. Nadie, ningún padre realmente interesado en decir, oye, yo sí quisiera que mi hijo aprendiera a perder, porque la verdad es que cuando no sabe, cuando pierde hasta en un juego, pues hace un berrinche, una pataleta, se frustra, es poco tolerante y la pasamos mal porque no sabes cómo consolar al niño porque el niño no acepta la pérdida, ¿no? ¿Cómo tercer lugar? ¿Cómo perdí? ¿Cómo me quitaron? Y entonces ves la pérdida como algo a lo que se le odia, se le teme,
es desagradable y te resistes. Y muchos Entonces, padres incluso provocan también este malestar de no te esforzaste lo suficiente, hubieras corrido más pronto, no le pegaste bien a la pelota, eres un inservible. Y propagamos también este malestar y tenemos niños estresados y niños violentados, niños acostumbrados a ganar, pero no acostumbrados a aceptar y aprender de la derrota. Exacto, y qué dolor, ¿no? También para el niño estar en este estado de una constante competencia, de competitividad. Y viendo que lo observan y queriendo ganar siempre. Como esta también sensación de fracaso completo y que además el éxito, ya sabemos que el éxito y el fracaso no son la medida opuesta, ¿no? Que no son antónimos, que el éxito ciertamente se logra la consecución, pero el fracaso no es lo opuesto al éxito. Lo opuesto al éxito ya sabemos que es el conformismo, la mediocridad, es cuando ya cuelgas la toalla, cruzas los brazos y desistes. Pero mientras tú estás haciendo intentos por aprender, por desarrollar, por tal, y puedes fallar, pero aún cuando tú falles y las cosas no te salgan bien como tú esperabas, ganas algo. Estás teniendo una valiosa oportunidad de aprendizaje que la puedes capitalizar. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos perdido en la vida si los inventores, los desarrolladores hubieran claudicado a la primer pérdida? Por ejemplo, pues me falló este proyecto que yo le iba a llamar foco incandescente y pues no, ya llevo 5 intentos, mejor ya no lo hago, ¿no? Y nos hubiéramos perdido, digo, a lo mejor hubiera venido otro más perseverante, quizá más constante y aprendiendo de a ver qué fue lo que le falló al otro para salir adelante, ¿no? Como ha pasado en muchas situaciones. Y así muchos de los inventos que tenemos, como por ejemplo la máquina de coser, no sé, tantas cosas que aprendimos a partir de la experiencia, ¿no? De aprender y fracasamos y a veces perdemos o invertimos dinero o tiempo o energía o recursos y no salen como esperábamos y entonces le llamamos tragedia o desgracia a aquello que no se ajusta a las cosas que yo esperaba, ¿no? No se ajusta a mis deseos. Y entonces, cásate conmigo. No quiero. No, pero ¿cómo? Y entonces, como no se ajustó a lo que yo quería, yo sufro. Sí, y me frustro. Y por eso el famoso buen escritor y poeta Oscar Wilde decía, pobre del ser humano que sufre por dos cosas. Una, por no tener lo que quiere. Y la otra, porque lo tiene y no sabe qué hacer con él. Ya lo tienes, ¿no? Ya lo querías, ¿no? Exacto. ¿Y ahora qué hago, no? Entonces, sufrimos porque no tenemos y luego sufrimos porque lo tenemos y ahora ya no sabemos qué hacer con él y tiene eso consecuencias. Y entonces nos abandonamos de disfrutar el presente, nos abandonamos de disfrutar lo que sí hay, nos abandonamos de disfrutar lo que sí tengo y nos perdemos la valiosa oportunidad de ser feliz en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque los que están sufriendo por el futuro se ponen ansiosos y los que están en el pasado están deprimidos y se abandonan de esta posibilidad. Por eso en estas maravillosas filosofías orientales nos decían, yo puedo no tener lo que quiero, pero puedo querer lo que tengo. Sí. Y entonces es maravilloso entender que hay un principio de realidad, que esta es la realidad que estoy viviendo, que recuerdo una anécdota muy sencillita donde una niña, una chiquilla le decía a su papá que era, me parece, no sé, era obrero, y le decía a la niña, ay papá, cómo me gustaría tener un papá que nos pudiera comprar una casa en Cancún. Y el papá volteaba y le decía a la niña, ¿cómo me gustaría tener una hija que supiera que su padre no gana para tener una casa en Cancún, ¿no? Entonces, bendito principio de realidad que nos dice, las cosas son así, son como son, y esto es lo que hay, así tal cual es, y podemos hacer la diferencia para poderlo cambiar. Por supuesto se puede, no es gratis, hay un esfuerzo en tal, se puede cambiar, pero cuando tú de pronto ves que un paciente llega con un gran dolor por la pérdida de su ser amado, de su ser querido, porque murió la abuela consentida, porque murió mi mamá o mi hermano. O porque se terminó la relación de pareja, que eso es lo que ahora está sucediendo mucho. Ahorita nos llega aquí a terapia mucho de esto. Claro, y entonces de pronto te dicen cuando hay esta pérdida y entonces lloras y estás anclado, porque esa es la palabra, estar anclado en el sufrimiento. Te esclavizas, te sujetas. Exacto, te aferras, te agarras, ¿no? Y entonces sufres y hay un dolor tan constante, tan punzante,
pero además tan crónico, porque luego le pregunto, oye, ¿cuánto tiempo tiene así? No, pues ya justamente ya mañana, ahora verá, mañana cumplo ya 10 años que se fue. Y entonces, ay, pues dices, pobre, ¿no? Porque lleva 10 años, 10 años en un sufrimiento prolongado, en un sufrimiento terrible, desgastante, pero además es un sufrimiento que yo considero un tanto absurdo por dos razones, Sergio. Porque ese sufrimiento no le sirve a la persona que se murió, ya no le sirve. Tu sufrimiento en nada le ayuda al que se fue, pero también tu sufrimiento en nada te ayuda a ti y tampoco le ayuda a los que te rodean. Entonces tú tienes un sufrimiento, un desgaste, un dolor, una tristeza estás mal crónica, emocionalmente, estás estancado, se te ha incapacitado, ¿sabes? Desde entonces ya no volví a ir al cine, no tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de ir a trabajar, he perdido el apetito, no duermo bien y estoy somatizando, estoy teniendo un montón de consecuencias a partir, claro, de mis elecciones y demás. Y por eso aquellas frases ya escritas, ya hechas, que se han convertido en un cliché, pero que son muy reales, donde nos dicen, el dolor es natural, el sufrimiento es opcional, pero tú estás eligiendo esa opción de dolor y sufrimiento, que además tu sufrimiento no va a cambiar en nada el principio de realidad de que la persona, sufras o no sufras, la persona no va a regresar o no va a volver. Y no es justo, y no es justo ni para ti ni para los que están alrededor de ti. Y aparte... ¿Y por qué yo? Y aparte, ¿Y por qué a mí? Y aparte el sujeto que se fue, si fue muerte o si fue separación, pues ahorita a lo mejor estaría muy contenta si fuera la abuela viéndote contento que viéndote triste, ¿no? Al final de cuentas, mi querido Javier, ¿te acuerdas del ejercicio que hacías con una cinta y que decías, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, esto es lo que... Sí, cómo no, claro que sí. Díselos, por favor, pero esto es buenísimo. Bueno, es una dinámica, es un ejercicio pedagógico para poder enseñar un poquito, sobre todo concientizar. Sobre el aquí y el ahora, esto. Sobre nuestro tiempo vida, ¿no? Sobre de cómo de verdad pasamos la vida sin querer aprender sobre las cuestiones de muerte y vivimos como si fuéramos inmortales. Y la historia es muy sencilla. Consigues una cinta métrica de una cinta de medir, que es como las que usan las costureras, que normalmente miden 1,50 m, y entonces cortas la cinta de 1,50 m a 1 metro, ¿no? Para más o menos hacer la proporción de que 1 metro son 100 años, ¿no? Entonces, el promedio de vida registrado en México o en nuestro país es de 75 años en promedio. Ya sabemos, años más, años menos, pero el promedio, la expectativa de vida de un mexicano, 75. Entonces, a tus 100 centímetros le vas a quitar 25 y lo vas a dejar en 75 centímetros, que es el promedio de vida de un mexicano. Yo, Javier, tengo 52 años de edad. Entonces, son 52 años que ya he vivido, son 52 años de caminar en este mundo. Y entonces yo le voy a cortar a mi cinta métrica esos 52 centímetros. Y me van a quedar 23, 24 centímetros que es una cosita de este tamaño, pequeñita, 23 centímetros. Pero ahora viene lo más importante. De esos 24 años en promedio que me puedan llegar a quedar de vida, cuando menos una tercera parte la voy a pasar dormido, en cama, o sea, mis 8 horas del día. Entonces, a tus 24 años de vida, quítale 8 que vas a pasar dormido. Y además, quítale los 8 años, o sea, una tercera parte, que vas a pasar trabajando en vida productiva. En realidad, mi cinta métrica mide 8 centímetros. Mi tiempo vida mide 8 centímetros. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Con eso, claro, ¿qué voy a hacer con ello? Es bien poquito, pero además no desperdí. ¿Qué haces? Oye, ¿qué haces? Llorando. Aquí, matando el tiempo. Ay, aquí, nada. Viendo a la mariposa de barrio ahí. Pues no estoy haciendo nada, pues viendo, pues pasando el rato aquí, viendo una serie de tal, X, ¿no? Y entonces digo, oye, pues si supieras que te quedaran 8 años de vida, ¿estarías haciendo lo que estás haciendo? Mi querido Javier, para ir concluyendo, 2 ideas finales porque ya nos vamos. Oh, muy bien. La felicidad es una decisión. Sí, hay cosas que no podemos decidir, como perder. Hay cosas que son, como nos decía nuestro, hay un autor que es de mis favoritos, nos decía, ¿no? Que hay cosas inevitables en la vida y una de ellas, pues, es la de
perder seres o seres familiares o seres queridos. Y la otra cosa inevitable que no, pues, es pagar impuestos. Tienes que pagar, ¿no? Ni lo digas. Y la otra es enfermarte y envejecer. Y la otra, pues, morir, ¿no? Entonces, de estas cosas importantes, dos tienen que ver con tanatología. Los procesos de pérdida, tal vez tres, ¿no? Y hasta yo me podría aventurar que hasta los impuestos, ¿no? Porque pues quizá... Tengo que hacerlo y haces un cálculo de pérdida. Es otro tema que no voy a tocar,